vamos a hablar ahora con Alejandra Salinas, que la veo ahí con una hermosa biblioteca. Yo soy un enfermo de las bibliotecas. Hola Alejandra, ¿cómo te va? Acá Mario Dodaro y Priscila. Buen día, ¿cómo andan? Bien, muy bien. ¿Nos escuchás bien? Sí, perfecto. Muy bien. ¿Cómo te vale? Muy bien, muchas gracias por invitarme al programa. No, por favor, es esto. Agradecéselo a Mario, que siempre me vive hablando de vos Claro y maravillas tuyas. Sí, sí, es una de mis... De que sos locales. una mujer liberal, dice, pero Clásica, liberal clásica. como nosotros. No, vos no sos clásico. ¿Sabes qué, Alejandra? Me tiene de anarcolibertario, Diego. Es como siempre digo, es tan corrido hasta la izquierda el eje que No, siempre pará, ¿qué me el estás diciendo, zurdo? No, justamente, personas de un centro racional liberal como digo, lo dejan a la derecha. A mí también, yo quedo en la derecha absoluta, cuando no es así. Alejandra ha sido directora de la carrera de Economía y Ciencias Políticas en el gran semillero del libertarismo, claro, ¿no? De nuestro querido Venegas Lynch, etcétera, y donde Javier Milei ha recibido el honoris causa, ¿no? Y fue profesor en alguna, o por lo menos conferencista. Alejandra, no va a ser a unos años que ya no estás en ese edad, pero allá por el 2012, cuando vos eras la directora, que ahí te recuerdo cuando valorabas la política, ¿no? Y recuerdo esas palabras cuando se ve que te gustaba la gente que salía a la acción política, ¿no? Y llevaba sus teorías y sus ideas, mal o bien, al mundo. Y bueno, ahora estás en un TREF, ¿no? Estás en la Universidad de 3 de Febrero. Fuiste UCA también. También en tema y en la UCA. Mira. Universitario, vamos visitando diferentes lugares. Yo también soy UCEMA. Respecto a eso de que decías, Mario, de la acción política, que como yo doy filosofía política, Mira. es difícil bajar esas ideas tan abstractas, ¿no? Sobre la igualdad, la libertad, qué sé yo, la fraternidad. Se hace a veces difícil bajarla a la práctica. Entonces mi preocupación es siempre hacer un puente entre lo que son las ideas y después cómo se llevan a la realidad, cómo se implementan políticas públicas, qué tipo de ideas prácticas podemos sacar de todos estos autores tan sofisticados. Así que bueno, hace ya algunos años. Me gustó lo que dijiste sobre la libertad, igualdad y fraternidad y cómo bajar la tierra. La forma de bajar la tierra para mí es como se hizo en la Revolución Francesa, esas 3 palabras. Bueno, esa es una manera, bien. A mí me gusta. A mí no tanto. Es una manera revolucionaria. Mira, acá hay un autor que a mí me gusta mucho y Mario lo sabe, que es James Buchanan, que es el premio Public Choice. De eso te iba a preguntar. Me lo iba recomendando tu amigo. Y él tiene un par de textos interesantes donde él básicamente te presenta 2 escenarios. Dice, en aquellas sociedades donde las reformas se van dando gradualmente, es decir, donde la clase política atiende y escucha las demandas ciudadanas, en esas sociedades las reformas son más bien de tipo gradualista y entonces no hace falta una revolución sangrienta, violenta y súbita para cambiar el status quo, ¿no? Que fue lo que pasó en la Revolución Francesa. Sí. Así que, de alguna manera los escenarios son sociedades más atentas al cambio, más abiertas a lo que las personas piden y demandan del Estado, y sociedades mucho más reticentes, más enquistadas en sus privilegios y en sus beneficios, y ahí es donde tenés la revolución. Entonces, para mí el escenario ideal es el primero, ¿no? Es a sociedades que se van renovando porque justamente hay una especie de diálogo entre ciudadanía y función pública. Sí. Ahora, llegado el caso, obviamente, si no tenés escenario, obviamente que es preferible una revolución, que fue también lo que pasó un poco acá con la Revolución de Mayo y con la historia del siglo XIX en el país, ¿no? Es decir, hubo grandes sucesos violentos porque no había un acuerdo en la sociedad con el Estado acerca de cómo llevar adelante el cambio. Ahora, me gusta, porque a mí me gusta mucho la historia. El proceso, yo te llevé a la Revolución Francesa, pero está bueno que te metes en el proceso argentino, ¿no? Desde 1810, diríamos que podría culminar en 1860 ese proceso, donde Buenos Aires termina incorporándose y se arma la Constitución de 1853-60, ¿no? Ahora, de 1860, ¿no? Es decir, vos ves
hasta la actualidad otros periodos revolucionarios en Argentina donde se haya denotado un cierto grado de revolución, donde la Argentina propone un cambio de paradigma, donde la Argentina cambia? Yo creo que sí, claramente fue la revolución del año 30, o sea, el golpe de Estado del año El 30 6 de septiembre del 30. es un quiebre, Sí. es un quiebre con la tradición institucionalista, democrática, que obviamente, como toda realidad política, tenía muchas fallas y defectos y cosas por mejorar, pero que estaba en curso, como bien dijiste, hace ya varias décadas en Argentina, ¿no? Y había logrado cierta continuidad institucional que es muy importante para, digamos, la madurez política de los pueblos, ¿no? Yo creo que el golpe del año 30 quiebra esa continuidad, es una revolución porque transforma los valores democráticos, liberales, y a partir de ahí, bueno, deviene una serie, como ya sabemos, de golpes y vida institucional quebrada, de la cual fue muy, muy difícil salir, ¿no? Y vos que sos como un amigo Mario, una liberal clásica, por eso dijiste, se quiebra la institucional. ¿Y cómo juega el liberalismo en la Argentina, en el proceso histórico? ¿Dónde lo ubicás vos y cómo lo enfocás dentro? Porque viste que en la Argentina siempre se discute lo mismo, es decir, liberal, claro, ponele los radicales, ¿no? Irigoyen populista, Alvear era liberal, pero después en el 30 y pico Alvear hace una propuesta de gobierno para las elecciones donde que un poco más se va a la izquierda de los comunistas, sí, en la Revolución Bolchevique. Saca un Menem, un peronista, claro, es decir, sesgo liberal. ¿Cómo ves vos el liberalismo, la idea del liberalismo dentro de la historia o la corriente historicista en la Argentina? Bueno, creo que tiene diferentes etapas, ¿no? O sea, yo no soy historiadora, hago filosofía política, pero digamos, bien, pero... básicamente por lo que, digamos, he leído, y justamente hace poco se celebró un nuevo aniversario de la muerte de Alberdi, ¿no? Hablando de liberales en la Argentina. Creo que cada generación tiene una presencia liberal distinta. La presencia de Alberdi y sus contemporáneos fue una presencia fundacional, o sea, la fundación del orden republicano moderno en la Argentina es de sesgo liberal. Eso funcionó por varias décadas. Después esto obviamente cambia a principios del siglo XX, cuando el liberalismo se pone más a la defensiva frente al avance de lo que eran corrientes más democrático-populares, ¿no? Estoy pensando en Irigoyen. Y bueno, y ahí el liberalismo se retrae a una posición defensiva que después se vuelve aún más defensiva y más minoritaria después del golpe del 30, cuando ya ahí tenías en la Argentina dos corrientes mucho más predominantes, que por un lado era, bueno, todo ese nacionalismo antiliberal, ¿no? En todas sus variantes, ¿no? Fascistas, conservadores, etcétera, por un lado, y por el otro lado las corrientes socialistas, porque básicamente encuentran que es en ese ámbito de la vida social, o sea, en el Estado, en la función pública, donde hay un mayor riesgo de avanzar y de oprimir las libertades individuales. Entonces, el discurso liberal siempre fue antipolítico y anticasta, pero eso no los vuelve populistas, eso los vuelve liberales, ¿no? Entonces, me parece que hay que hacer ciertas distinciones más cautelosas y, desde luego, evitar todo ese debate bastante espuro que se dio durante la campaña electoral del año pasado, que era básicamente acusar, intimidar y representar a Milei como un peligro para la democracia, cuando en realidad era simplemente una voz disidente que, bueno, finalmente terminó triunfando en las urnas, ¿no? Entonces, más que nada, yo quería llamar la atención sobre la falta de rigor y la falta de la ética en la cultura de la argumentación pública. Y sobre todo viniendo de la mayoría de los que escribían este tipo de argumentos, profesores universitarios, que era incluso empeoraba la situación, ¿no? Porque se supone que tenemos este deber profesional de ser muy cuidadosos en los argumentos y en la forma que argumentamos en la vida pública, ¿no? Así que bueno, esa era un poco mi intervención en el texto. De hecho, a partir de esa intervención surgieron nuevas lecturas que fui haciendo, y todo esto terminó en un artículo que espero que publique pronto en una revista chilena. Así que cuando salga publicado, si es que sale publicado, te lo mando. Sí, que te lo dejan publicar. Pero, a ver, yo
A mí en realidad me frega lo que sea Milei, si es de populista, me importa nada. Lo que me molesta es el ataque constante que hace a las instituciones de la República. Es una persona que no entiende cómo funciona el sistema. Si, a mí no sé si, a ver, para mí si alguien lo etiqueta antidemocrático, es una persona que no entiende que el tipo llegó por elecciones libres, la gente lo eligió, punto, se acabó. Ahora, a mí lo que sí me molesta es cuando desde sectores del gobierno me quieren imponer que hay un 56% de personas que decidieron que el rumbo es este. Ahora, lo que a mí sí coincido con vos en la argumentación, y también la argumentación pública, que son varios errores, es cuando me quieren inventar que hay un 56% de gente que lo votó y está en la Cámara de Diputados. No. Siempre lo explico, y en programa de televisión que voy lo explico, la elección de diputados y senadores fue en octubre. Y en octubre salió 37, 30, 25, 37 Massa, 30 Milei, 25 la Bullrich. Punto, se acabó. Ahí se conformó la Cámara. Entonces, cuando a mí me quieren imponer, esto es lo que a mí me hace ruido, Alejandra, y pretendo que vos trates en tu sabiduría y denota que sos una persona muy, muy estudiosa de estos temas. Es decir, a mí como ciudadano lo que me molesta es el ataque constante a la institución de la República. Es decir, el presidente ha estado en una charla diciendo, yo sé que hay 3 jueces de la Corte que me van a votar en contra del DNU. ¿Y de dónde sacaste eso? Si los fallos de la Corte no se saben. A ver, si estás jugando para abajo, si estás jugando a la política, también la política rastrera, porque esa es la política rastrera, la donde vos empezás a tener información de distintos actores políticos, simplemente operadores judiciales que te pasan información, y la verdad deja mucho que decir, se parece cada vez más al kirchnerismo en ese aspecto. El segundo aspecto es decir, el ataque constante a las instituciones de la República. Nido de ratas, basuras, bueno, hace un rato lo escuchamos, ¿no? Es decir, gastadores seriales de plata. Es decir, la verdad, es decir, me parece que Mario es uno de los que siempre justifica, presidente, y lo digo, siempre dice, bueno, te dice, es así. No, no es así. Es el presidente de la República. Es el juego de la democracia. No, y creo que una persona liberal, clásica, yo no sé si soy zurdo, no sé de qué lado estoy parado. Te estamos dejando del lado del Claro, yo me estoy yendo del otro lado. Pero a lo que voy a decir, ¿cómo vos enfocás a un tipo que decís que no es populista, que coincido con vos, puede ser que no lo sea, que tiene una tendencia al populismo, que es popular, coincido con vos, es popular, ahora, un tipo que ataca constantemente las instituciones que supieron crear el liberalismo clásico? No sé, pregunto. No, está bien. Yo coincido con vos. A ver, todos los ataques a los funcionarios y a la forma en que se hace política, me parece que son ataques, digamos, que no tienen justificación, ¿no? Porque pues, es una cuestión no solamente de buenos modales, sino también de respeto por la diferencia en una democracia, el respeto a la dignidad del oponente, que por más que no piense como vos, obviamente todos tenemos una dignidad que hay que respetar. Así que en eso claramente siempre he sido muy crítica de las formas. Ahora, lo que yo siempre distingo es entre el ataque a la forma en que se hace política del ataque a las instituciones. Sí. O sea, ¿cuáles son las instituciones? Son la democracia representativa organizada en torno a un congreso, a una división de poderes, a un sistema democrático de elecciones periódicas, etcétera. Esas son las instituciones. Sí. Eso Milei no lo critica. O sea, no critica, no dice tenemos que cerrar el Congreso, no dice tenemos que... Figueroa Alcorta tampoco lo dijo en 1908. ¿Cómo? Figueroa Alcorta tampoco lo dijo en 1908 y terminó cerrando el Congreso. Bueno, por ahora no ha sucedido, o sea, no nos vamos a atar a lo que hizo otra persona. O sea, acá está la libertad de cada uno. Yo creo que Milei en ese sentido, en la medida que él sea consecuente con su mensaje de defensa de la Constitución del 53, en la medida que él sea consecuente con las ideas esas, no es un anti-institucionalismo. Yo creo que sí, porque la Constitución 1853-60, es decir, se comieron 1960, ellos están hablando de una Constitución sin Buenos Aires adentro. Bueno, pero eso es decir, la ignorancia que tiene la gente esta es increíble y no conoce historia constitucional argentina. Bueno, pero que tampoco le pidamos tantas sofisticaciones. Bueno, a ver, pero mira, Alejandra, ayer publica una nota a un diputado nacional. Pero ayer publica una nota a un diputado nacional, expert, y digo nombre y apellido, ¿sí?
que se la escriben a la nota seguramente, y termina diciendo que el Congreso no puede no votar, escuchá lo que dice, no puede tener disidencias y no votar y no cambiar proyectos. ¿De dónde salió este tipo? Bueno, ¿Qué hace adentro del Congreso? ¿Qué es esto? A ver, hemos tenido un tipo que dando una charla diciendo que ¿para qué está prendida las luces del Congreso? ¿Para qué hay cafeteras en el Congreso? Es decir, gente del sector de este señor, del presidente de la República, sí, que constantemente viven atacando al Congreso y son diputados nacionales. a ver, yo entiendo tu crítica, Bueno, pero lo que no trato lo de tomes, hacer es no es como compararla, decir, trato de compararla. estoy haciendo terapia con vos, tranquila. No, yo Órale, entiendo la crítica, Alejandra. pero justamente lo tomo como un ejercicio intelectual porque me parece muy valioso el diálogo justamente para hacer esta distinción, ¿no? Es decir, criticar el excesivo gasto público que ellos asocian de una forma un poco obsesiva quizás con que se sirva café en el Congreso, no se apaguen las luces, bueno, es una cosa, pero eso es criticar, digamos, la administración de un bien estatal. Otra cosa totalmente distinta es criticar las instituciones, y a eso voy yo, ¿no? Entonces, el modelo del 53, si querés, es simbólico, no agota todo lo que es la institucionalidad en Argentina. Pero al hablar de la Constitución del 53, estamos tomando simplemente un símbolo que representa los valores institucionales sobre los que se fundó este país. Y ese símbolo incluye dos aspectos, uno político y uno económico, bueno, obviamente además de sociales, etc. En lo político es la democracia representativa con división de poderes y con respeto de esa división de poderes. En lo económico es un modelo de economía libre. Estas son las instituciones fundacionales en la Argentina que después obviamente se fueron ayornando con el paso del tiempo, se incluyeron derechos laborales, se incluyó en la reforma del 94 mecanismos de consulta popular, porque eso así se ha ido dando a lo largo de las décadas en todo el mundo, no es un caso argentino solamente, ¿verdad? Entonces todo eso se fue ayornando, pero eso es lo que yo llamo la institucionalidad. Entonces, cualquiera que acepte esas instituciones, bueno, está dentro de esas reglas de juego. Yo creo que Milei y la Libertad Avanza están dentro de esas reglas de juego. Ahora, el día que tomen alguna medida en contra de esas dos tipos de instituciones, ya podemos volver a hacer otro diálogo y ver, bueno, en qué se han desviado y cómo se puede salir de esa situación, ¿no? Pero entonces, todo lo demás, digamos, la obsesión con el gasto público, la crítica a la casta, todo eso para mí no es institucionalidad, es simplemente una forma de hacer política. De hacer política, claro. Dentro de ese modelo institucional. Entonces, lo que él quiere es un modelo de mínima, ya lo dijo bastantes veces, donde, digamos, eventualmente, digamos, todo corra por el sector privado. Eso es una receta liberal clásica, ¿no? El mismo Milei, digamos, me parece que se contradice a veces porque a veces dice que es anarcocapitalista y a veces dice que es minarquista. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces dice que el Estado tiene que desaparecer y a veces dice que el Estado mínimo es necesario. Ahí te paro. Vos decís, él a veces dice que hay que hacer desaparecer el Estado, ¿no? Sí. Entonces, ahí también está atacando a una institución. Bueno, por eso te digo que se contradice. Por eso un buen punto, porque en las miradas de los anarcoliberales, porque no son todos anarcocapitalistas, son anarcoliberales en general. Sí. En la mirada de los anarcoliberales, ¿cómo llegaríamos a esa instancia de desaparición del Estado? Este para mí es un argumento falaz, pero bueno, es lo que ellos dicen, sí, ¿no? Ellos dicen que gradualmente las funciones del Estado serían reemplazadas por organizaciones del sector privado. Entonces, se volvería a todo lo que sean agencias de seguridad, por ejemplo, agencias policiales privadas, cada uno contrata la suya, habría una especie de alianza intergrupal de agencias de seguridad, etcétera, ¿no? O sea, todas las funciones del Estado serían eventualmente reemplazadas, pero no por la fuerza, ni por una revolución, ni imponiendo esto, sino porque la misma gente se daría cuenta de que comprando estos servicios estaría más protegida, mejor servida, más cuidada y, digamos, con mejor calidad de vida. Sí. Ese es el argumento de los anarcoliberales. Yo creo que es un argumento fallido porque por una serie de razones largas de explicar, pero bueno, ya Robert Nozick lo explicó muy bien en sí. Otro libro que me pasó Mario.
Estoy corriendo centro. No se le discute porque dice, mira, eventualmente siempre vamos a terminar con alguna agencia que sea más fuerte que las otras. Sí, ¿Quién sí, nos va sí. a proteger? Entonces, ¿quién nos protege esa agencia? Bueno, para eso se inventó el sistema de la democracia y el voto y la elección y sobre todo y más fundamentalmente las constituciones, ¿no? Pero vos sabés que en un momento en el Congreso argentino se había buscado la idea de modernizar y se había inventado, no sé si ustedes lo vieron en el Senado, que era una forma de que la gente podría entrar a la página web y darle recomendaciones a los diputados para... Entonces en un momento digo, a ver, pero esto primero terminás contratando gratis asesores, terminás eliminando parte del problema que algunos plantean, y en segundo lugar, es decir, terminás tratando de transformar al aparato legislativo en un aparato casi como en Grecia, nos iríamos a Grecia, directo, digamos una democracia más directa. Sí. Entonces, me parece, y me gusta esto que planteas del Estado fallido, o de la idea de la teoría fallida, es decir, porque indirectamente siempre necesitas del Estado. Sí. Para algo, por H o por B o por algo necesitas al Estado. ¿No? Es decir, me parece que desde Joaquín B. González decía que desde el municipio se vive la democracia y la república. Entonces, desde lo más chiquito, de lo micro a lo macro, siempre necesitas pasar por el Estado. Es decir, yo no me había configurado lo que estabas diciendo ayer, que me llamó la atención tener seguridad privada. Es decir, entonces habría barrios en el conurbano, es que son temas por donde vivo yo, estaríamos un poco complicados porque no tenemos guita para pagar seguridad privada. Entonces, me parece que son temas que se ponen en el debate, o como me gustó la frase que vos dijiste, decir, en el debate público, Sí. pero a veces falta esto que vos este toque que vos le estás dando, es decir, esto que vos te animás a decir, que es fallido, muchachos, la teoría, si no se puede. ¿No te das cuenta que hay como una corriente que dice todo está bien y están todos como focas aplaudidoras? Bueno, lo que pasa que, qué sé yo, las personas necesitamos también algún tipo de utopía, ¿no? Algún tipo de ideal, y hay personas que se enamoran más fuertemente de los ideales y tienden a negar o a dejar de lado los aspectos más oscuros de esos ideales, ¿no? Entonces la utopía libertaria, la utopía de una sociedad sin Estado es fuerte para mucha gente y bueno, cada uno tiene sus preferencias, ¿no? Y bueno, y esas utopías además están buenas porque son las que movilizan, volviendo a la bajada, a la acción práctica. Las personas con visiones utópicas movilizan mucho, ¿no? Y llevan la acción y producen cambios, y está bueno que eso suceda, pero después también está bueno que haya voces más críticas, más escépticas, que señalen las fallas o las omisiones o los problemas que van surgiendo en la realización de esas utopías, ¿no? Y desde luego que un mensaje liberal de toda la vida fue, bueno, las utopías están buenas, pero es ilegítimo imponerlas por la fuerza y derramar sangre y hacer violencia contra las personas. Entonces, mientras las utopías consigan adherentes voluntarios, todo bien. Ahora, cuando la utopía se vuelve una revolución armada, ya ahí es donde, digamos, eso se vuelve ilegítimo, ¿no? Claro. Así que me parece que la utopía está buena para que, digamos, pensar en posibles reformas y para guiar ciertas acciones, pero nunca olvidar la voz crítica, la voz que siempre señala los peligros de las utopías y nunca olvidar además que, bueno, lo más importante es proteger no solamente la libertad de las personas, sino también la dignidad, ¿no? Así que... Ahí te fuiste a Adam Smith. Hay dos autores, claro, que cuando el que conoce a Alejandra sabe que hay dos autores que ella va visitando. Uno es Adam Smith, otro es Alberdi, para vos, porque sos alberdiano. No, yo soy alberdiano porque lo alberdiano lo han desvirtuado. No, otra, pero yo me hablo del verdadero. Alejandra. No pero pará. Ale, vos que sos alberdiana, es decir, y vas a coincidir conmigo. A mí me parece que muchos se llenan la boca Alberdi y nunca lo leyeron. Tomaron a Alberdi de la foto del billete y se quedaron con eso. Y leen el pasquín de Alberdi. Sí. Ale, no voy a Smith porque, bueno, volvemos al pasado, si querés lo tocamos, pero vos nombraste recién a James Buchanan, ¿no? Sí. Y es un autor poco conocido, a mí me encantó, pues lo descubrí ahí con vos, y me pareció fantástico, mucho más moderno, por supuesto.
Y me Sí, gustaría que sí, vos nos totalmente. expliques en un lenguaje llano qué es esto que plantea Buchanan con la política sin romanticismos, ¿no? De entender que los Bueno, políticos son seres claro. humanos como nosotros y tienen defectos y virtudes. Mira, justamente acabo de terminar un prólogo a un libro que espero que se lo reediten este año, que se llama El Poder Fiscal. El poder fiscal. Un libro que escribe Buchanan en el año 77 y bueno, se publica en el 80, empecé a escribir un par de años antes. Y en ese libro es interesante porque lo que acabo de descubrir, Mario, que esto no sé si vos lo sabés, pero No toda soy la experto. escuela, toda la visión de Buchanan, ¿de dónde la saca? ¿A dónde se inspira Buchanan para decirnos que la política o la función pública no es tan romántica como pensamos? Es decir, que las personas en función pública no siempre están atentos a las demandas ciudadanas y no siempre piensan en servir el bien común, sino que la más de las veces están atendiendo sus propios intereses, ya sea en términos electorales o pecuniarios o lo que sea. ¿De dónde saca estas ideas No Buchanan? sé, no lo sé. De Italia. Ah, mira. Justamente estuve trabajando De Meloni no, de Meloni no. de Italia. Les cuento De cómo la fue la cultura cosa. italiana. Un joven Buchanan que se gradúa, se gana una beca para hacer investigación y entonces decide ir a Italia porque él había leído en su carrera en la Universidad de Chicago un Lindo par de laboratorio libros Italia sobre también. autores italianos de las finanzas públicas. De la finanza Se pública. pasa un año en Roma haciendo investigación sobre estas ideas y ahí hace eureka, digamos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que encuentra en Italia? En Italia encuentra estos financistas públicos que retratan al Estado como un ente monopolista que solo piensa en recaudar impuestos para funcionar mejor. Y entonces lo que Buchanan lee en estos autores, entre ellos hay un montón de autores italianos, pero Pantaleoni, De Viti De Marco, Francisco Ferrara, Ugo Mazzola, hay un montón que yo no conocía, es que todos ellos empiezan a cambiar la perspectiva de cómo estudiar el Estado. En vez de pensar en optimizar los recursos del Estado, empiezan a pensar en cómo los ciudadanos son quienes en última instancia tienen que medir y evaluar el resultado de los servicios provistos por el Estado. Entonces no es el funcionario el que decide si el impuesto está bien o mal cobrado, sino que es el ciudadano. ¿Y cómo lo decide? Bueno, hace un cálculo costo-beneficio. Si lo que las personas ciudadanas pagan en concepto de impuestos resulta ser mucho más de lo que reciben en concepto de bienes y servicios públicos, entonces ese es un Estado fallido. Esa es la definición de Estado fallido que encuentra. Es buenísima. Entonces las fallas del gobierno, según Buchanan, tienen que ver con esto, ¿no? Con que lo que estamos pensando, que es un Estado que cobra impuestos, en realidad es un Estado que no está prestando los servicios acorde con esos impuestos. Y él vuelve de Italia y él funda la Escuela de Virginia sobre estas ideas, con lo cual la influencia italiana es enorme. Increíble. ¿Y por qué sucede en Italia? ¿Por qué se desarrolla en Italia esta Escuela de las Finanzas Públicas? No sé, y no se desarrolla en Francia o en Alemania o en otro lado, ¿no? Porque éramos corruptos, bastante corruptos. En Italia habían estados fallidos, ¿no? Recordemos que digamos, el estado, Italia como estado surge a fines del siglo XIX, pero digamos, en el transcurso de las décadas se había comprobado que, bueno, claramente eran experiencias fallidas que los politólogos y los economistas se pusieron a estudiar, ¿no? Y a mí me parece muy novedoso esto que pensamos que era un invento de Buchanan, acuñado a los Estados Unidos con ideas anglosajonas de cómo funciona el Estado. El tipo dice, no, miren, en realidad esto lo descubrí en Italia. Entonces toda esa idea romántica de que... Sí. Ahí aparece el romanticismo de idealizar un funcionario. Claro, Buscar el tipo, el funcionario perfecto. lo que te da son 2 o 3 ideas cruciales que cómo evaluar el desempeño estatal. Entonces, ¿cómo haces para evaluarlo? Bueno, lo que dice es lo siguiente, o sea, las personas en la función pública, que puede ser cualquiera de nosotros, una vez que estamos en esa función, vamos a tender a gastar más y vamos a tender a ahorrar menos. Esto no es porque seamos malas personas. Claro, claro, no tiene que ver con cuestión ética, digamos, no es un juicio ético. No tiene que ver con la cuestión ética, tiene que ver con los incentivos que tenés. Si a vos te Exactamente. dicen, mira, Esa es vos la tenés palabra. un peso fijo de cierta cantidad de plata, usarla como quieras o para lo que vos
te Sí, parezcas, cortó. bueno, vas a tender a usar esa plata, como el ahorro a vos no te representa ningún beneficio individual, no vas a ahorrar. Vos decís que se va a y tentar el político. Más plata puedas pedir, más plata te van a dar, si es que, obviamente, si es que hay fondos, ¿no? Entonces, toda esa dinámica de incentivos institucionales es lo que Buchanan estudia para explicar por qué las fallas de gobierno son tan graves como aquellas fallas que teóricos como Paul Samuelson le atribuyen al mercado, ¿no? Sí, sí. Te quiero hacer una pregunta y así te liberamos, porque pobre, la estamos exprimiendo hace 25 la tenemos que invitar acá al piso. Claro, tendrías que venir acá, pero ya sé que tenés miedo porque soy del conurbano y Priscila también es del conurbano, entonces nos tenés miedo a los que somos del conurbano sur, pero no importa. Pero está en la Universidad de 3 de febrero, Alejandro. Claro, sí, no, está bien, pero va para el otro lado, no va para el sur. También el conurbano del conurbano. No, pero no va para el sur. A ver cuando venís para Quilmes, Alejandra Salinas. Escúchame, como pregunta, es decir, y esto es una cuestión mía, ¿la podés responder o no? No. A ver, la otra vez Rosati en la AmCham dijo, y lo dijo también Idea, muchos hablan de Alberdi pero no leen a Alberdi. Porque para mí hay un Alberdi distinto, un Alberdi que va desde que escribe el fragmento preliminar al estudio del derecho hasta las bases, después el del sistema rentístico y después aparece otro Alberdi. Si me parece que hay distintas formas de ver a Alberdi, ¿no? Y este mito que crearon esta gente diciendo la Constitución de Alberdi. La Constitución de 1853, y digo, para mí reivindico a Gutiérrez y Gorostiaga. Es decir, es verdad, Gutiérrez era amigo en el 37 en el Salón Literario de Alberdi, Sarmiento y Mitre, y después cuando no te quieren hablar del 60, porque la del 60 es la Constitución de Vélez Sarsfield, Sarmiento y Mitre, es decir, Alberdi ni figuraba. Entonces, la pregunta es, ¿vos ves o denotás que hay un... Yo no me alegro que reivindiquen a Alberdi, pero que muchos hablan de Alberdi sin haber leído? Bueno, yo no lo sé a eso. Lo que sé es que, digamos, las grandes ideas después se vuelven ideas de divulgación. Tampoco vamos a pedirle a todo el mundo que lea Alberdi. Uno puede divulgar ideas sin ir a las fuentes, digamos, ¿no? Sí. Me parece sí que Alberdi tuvo un rol muy importante en la Constitución del 53. De hecho, casi 40 de los artículos de la Constitución están tomados del proyecto de Alberdi. Entiendo que hay corrientes que tienden a desplazar o minimizar la figura de Alberdi en ese momento fundacional. Yo no soy una de ellas, me parece que Alberdi fue crucial y en ese sentido puede ser llamado el padre de la Constitución. No fue el único padre, pero fue, creo que, el primus inter pares, digamos, para llamarlo así, ¿no? Sí. Y sí, hay un Alberdi político y un Alberdi economista. A mí hay un Alberdi que me gusta, obviamente el de las bases, pero me gusta el Alberdi maduro, el Alberdi de Palabras de un ausente. Sí. Ese libro es muy interesante porque es un poco la mirada retrospectiva de cómo evaluar la historia vivida en términos de qué sé yo, civilización y barbarie, o verdad y mentira, ¿no? ¿Qué es esto de hacer política, ¿no? ¿Qué es lo que busca la política? Es un Alberdi mucho más reflexivo, más nostálgico. Es un Alberdi que, bueno, está a punto de morir, digamos, pronto, unos años después en París, solo, pobre, lejos de su país, con deudas pendientes, digamos. Alberdi fue, digamos, una figura muy, muy particular, sí, ¿no? Sí, verdad eso. Pero bueno, justamente me parece que es necesario rescatarlo en términos de, bueno, volviendo al tema de la utopía, ¿no? Él tenía esa utopía liberal y después la bajó a la práctica con esas bases y ese proyecto de constitución. Y me parece un proyecto de utopía que guió al país por muchas décadas, ¿no? Y creo que está bueno que volvamos a retomar esa utopía. No es una utopía perfecta, ninguna utopía lo es, pero bueno, es una utopía que en los hechos y yendo a la evidencia empírica ha demostrado ser capaz de proporcionar por lo menos mejores condiciones de vida en general que otras utopías, ¿no? Sí, igual ahí también hay un
hay cosas que siempre quedan en el tintero, ¿no? Es decir, siempre digo, nunca terminamos de cumplir los objetivos que tiene el preámbulo. Es decir, estamos en una deuda desde 1853 Sí. a hoy 2024. Cuando vos agarras el objeto de afianzar la justicia, listo, muchachos, quebremos, cerremos la persiana, vayámonos todos. Claro. Entonces, cuando vos empezás a mirar los objetivos trazados por el Convencional Constituyente Histórico del 53-60, es como que, viste, decir, esa utopía es una eterna utopía, me parece la Argentina, ¿no? Es decir, siguiendo a Tomás Moro con su libro Utopía, ¿no? Siempre es una utopía y nunca la terminamos de alcanzar. Parece que esa es la idea fundamental que tenemos como sociedad. Y no importa. Es que es así, pero bueno, también así es la vida humana, digamos. Sí. Uno siempre se propone cosas y no las logra, ¿no? Pero eso no le quita mérito al hecho de proponerlas y de seguir creyendo que las mejores propuestas están ahí. Entonces, nada, trabajar y seguir cada uno haciendo en su respectivo ámbito lo que pueda para afianzar el camino hacia la utopía. Ya no hablemos de la utopía en sí, pero es un camino progresivo hacia una utopía. Me parece que, Sí. bueno, los pasos son cortos, el progreso es lento, pero bueno, quizás esto tiene que ser evaluado en términos de generaciones, ¿no? Y recién llevamos unos pocos siglos en este proyecto, así que a seguir en ese camino. Está bien. Ale, te agradezco muchísimo, espero que hayas estado cómoda en el momento que me puse como loco, no has sentido que estaba como loco. Estaba descubriendo el estilo del programa. Pero es el estilo del programa, es un programa que tiene distintas etapas, Claro. somos como Alberdi, arrancamos humorístico, nos pusimos serios, apareciste vos. Nos vamos, seguimos discutiendo, Claro. fuera lo mismo, y el lunes volvemos a discutir lo mismo. Exactamente. Hasta que un día Mesto va a entender. Me parece muy divertido, muchas gracias por la invitación Besos, y Ale. estos temas que para mí son tan importantes. Dale, te esperamos por el Conurbano Sur. Un beso grande. Chao, profe. Nos vemos. 10 de la mañana, 53 minutos, 8 grados 9 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Deja tu mensajito a través del WhatsApp en el 11 51 52 10 47. Más 107.5